Buenas tardes a cada uno de ustedes. Es miércoles, ¿qué fecha, amigo? Por favor. 22 Miércoles 22 de septiembre, septiembre del 21. Son las 7:10. 7:10 de la tarde. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Es un gusto, una bendición poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo, tanto yo como ustedes, lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que predicamos? Pues precisamente la palabra de Dios, la Biblia. Si usted gusta acompañarnos, quiere oír el mensaje, qué bendición. No es obligación, pero pues sí es necesario conocer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Esta es la fe que profesamos, somos bautistas por denominación y cristianos por convicción. ¿Qué es lo que estamos viendo en el libro de Romanos, capítulo 5? Vamos a ver esta tarde del 1 al 5. Es mediante la palabra de Dios que nos basamos y hemos estado viendo la fe de Abraham, ¿verdad? Fue justificado por su fe. Y a raíz de eso, pues hemos seguido el capítulo 4 y entramos al 5 ahora. Vamos a ver del 1 al 5, qué es lo que nos dice acerca de la justificación. Y entramos en detalle. Si me lo puedes leer, Reci, por favor. Romanos 5:1 al 5 dice la palabra de Dios: Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Hasta ahí? Bien, permítame orar y ahorita le leo las otras versiones. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tú me permites, en tu misericordia y en tu bondad, el estar presentes aquí, comunicando tu palabra en una manera o en otra, porque ciertamente en tu palabra dice que se debe de comunicar tu palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Bendice pues a los oyentes, bendice a este tu siervo. Quita de mí cualquier pensamiento, sentimientos o emociones, inclusive movimientos que no te den honra y gloria a ti, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestras faltas. Obra en gran manera, quita cualquier estorbo que esté ahí en medio y enternece corazones, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, en la versión Reina Valera moderna nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y entramos en el 5 y cerramos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una bendición poder leer la palabra del Señor. Permítame leerla como lo expresa la Biblia de las Américas. Las Américas, lo he dicho, es una Biblia de estudio que se acerca un poco más al griego, al significado de las palabras en griego, y dice así la palabra de Dios en la Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. El 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. Bien. Son tres versiones
dicen lo mismo, una de una manera, otro de otro, pero al final están expresando el mismo diálogo, el mismo guión que leemos en una, leemos en otra. Y dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación nos viene de una manera natural, pero no por sí sola. La justificación nos la da Dios en una manera. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios después de que Pablo explicó en Roma, en Romanos 1:18, si me lo lees, ¿ves? ¿Sí? Y el 3:20, 1:18 y el 3:20. Estamos viendo la justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios. ¿Qué es la justificación? Vamos a ver ahora. Adelante. Romanos 1:18 dice la palabra de Dios, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y Romanos 3:28. 3:20. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Hasta ahí? Porque por la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bien, que hay personas que conocen la verdad bíblica y detienen la verdad. No la expresan completamente como debe ser, por lo que sea, por aquello que hay algún interés que no debería de estar ahí, los intereses humanos en las cosas de Dios, sino las cosas de Dios deben ser de intereses para el ser humano, porque a Dios le interesa el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo dos creaciones inteligentes, lo hemos dicho, primero los ángeles y luego los seres humanos. Ningún animalito tiene el conocimiento o tiene la manera de razonar adecuadamente, porque ese don se le fue dado únicamente a los ángeles primeramente y a los humanos, el conocimiento, el intelecto, ¿verdad? Tenemos emociones, tenemos sentimientos y el intelecto. La salvación del ser humano nos viene por conocimiento. ¿Qué conocimiento debe tener el ser humano? Bueno, en segunda de Pedro, déjenme ver dónde lo dejé, capítulo 2, nos habla de, no recuerdo dónde lo dejé, que debemos tener nuestros lomos del entendimiento, ¿verdad? Ahí, si lo dice, no me acuerdo, segunda, primera, perdí la hoja que tenía. Dice que tengáis vuestros lomos. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:3. 13. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Cuando Jesucristo os sea manifestado. Pero debemos tener los lomos del entendimiento, o sea, el entendimiento bien claro de qué es la palabra de Dios. Porque decimos los cristianos que en la palabra de Dios está la salvación del ser, del alma del ser humano, por conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, difícilmente podemos entender de qué nos está hablando la palabra de Dios. Cuando dice que la ¿justificación de qué? Bueno, déjeme seguir leyendo lo que dice aquí. Ya leímos lo que dice Romanos 3:20. El apóstol continúa explicando que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ciertamente, dice Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Qué dice de Romanos 3:23? Dice todos han pecado. ¿Por cuanto todos qué? Ahí dice, ¿verdad? ¿Ven? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, amiga. Estábamos privados de la gloria de Dios. Digo, estábamos, porque el Señor nos sacó de ahí también a nosotros, ¿verdad? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, efectuada, ¿dónde?
Romanos 3:23, el 24 también. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por la qué? Por la redención que es en Cristo Jesús. Por la redención que es en Cristo Jesús. Es un favor inmerecido. Es como cuando alguien está sentenciado a muerte y lo indultan, le perdonan, lo justifican, pero no le quitan su mancha. Aquí en la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos por qué y de qué debemos ser salvados, y quién pudo hacer eso nada más, y de qué manera lo hizo, entonces nos damos cuenta que a nosotros no nomás se nos indulta, sino que se nos justifica. Se borran los pecados, no nomás se cubren. Porque en la ley terrenal perdonarán la vida de alguien, pero no le quitan la mancha que tiene, el pecado. Y Dios borra el pecado. Y aparte de eso, ¿qué dice? Bueno, vemos que dice, por la gracia de Dios, el favor de Dios, la única manera que podemos ser declarados justos es que Dios gratuitamente nos provee de la salvación por gracia, totalmente aparte de nuestras obras, aparte de lo que nosotros hagamos. Es decir, ¿qué es lo que se requiere para llegar a ese punto de entender todo esto? Conocer de qué nos está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué es esta enseñanza? Porque muchas veces me han dicho, a veces que he andado evangelizando, no falta quien me diga, no, pues que la Biblia dice muchas cosas. Sí, pero esas cosas que dice la Biblia son para vida eterna. Si no tenemos una decisión, porque debe ser por entendimiento y voluntariamente, el aceptar a Cristo como nuestro único vasto Salvador. ¿Para qué? Para que de esa manera la obra de nuestro Señor Jesucristo sea aplicada a cada persona. Somos nueva creación. Cuando nosotros le dijo el Señor a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo. Y vemos todo eso en la Biblia, me parece que en Mateo, en Lucas, obviamente que está en la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor ahí? Pues que necesitas nacer de nuevo, pero ya no físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente pasamos a ser una nueva creación de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos guía y nos da el entendimiento y nos dirige a toda la verdad. ¿Lo buscaste, amiga? ¿Qué es? A ver. Juan 3. ¿Qué le dice el Señor? Porque es necesario. Del 3. Nada, adelante, del 3 al 5. ¿El 3? Sí. A ver, léeme un poco. Dice Juan 3:3, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere nuevamente de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No será qué? ¿O no entrará al reino de Dios, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Sí, es así, ¿verdad? De cierto, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Gracias, amiga. Todas estas cosas son para que podamos entender que es por conocimiento, entendimiento. No es forzar a nadie a que crea en Cristo Jesús. Para poder entender las cosas de Dios, tenemos que entenderlas espiritualmente. Y no recuerdo yo el versículo donde dice que se han de discernir espiritualmente. Está en Corintios, me parece. Pablo dice, porque las cosas espirituales de Dios, algo así, se deben de discernir por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Si lo tienes, qué bueno, si no. ¿Lo tienes? Yo creo que lo halló. Vamos a esperar. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se ha de examinar espiritualmente. Espiritualmente. En Romanos 10:17, me parece que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Confírmame nada más eso, si estoy bien, si no. Sí. Romanos 10:17, por el oír la palabra de Dios. Si nosotros analizamos todo lo que la palabra de Dios nos dice,
y juntamos los versículos, igualmente lo que dijo el Señor le contestó a Satanás ahí en Mateo 4:4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos damos cuenta de la necesidad que hay de entender plenamente, completamente, de qué está hablando la Biblia. La palabra de Dios es alimento espiritual, así como la comida física fortalece nuestro cuerpo, la palabra de Dios fortalece lo espiritual. Hay muchos cristianos anémicos porque dejan la palabra de Dios en un lado y se olvidan de la palabra de Dios, conociendo la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor, ¿verdad? Porque Él nos guiará toda verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué dice la palabra de Dios eso? Que la verdad nos hará libres. Porque ¿qué dice Juan 14:6? ¿Qué dijo el Señor? Porque yo soy qué. Pongamos atención nada más. ¿Qué dice? Dice Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, pero yo soy qué. El camino, ¿qué? La verdad y la vida. Esa verdad nos lleva a la vida eterna. Mientras nosotros no entendamos plenamente que necesita de haber en nosotros una disposición, un deseo de querer aprender más de las cosas de Dios, es nulo lo que digamos que somos cristianos. Si no había en nosotros un arrepentimiento genuino, no hay nada. ¿Por qué? Porque se trata de arrepentirse de todas mis maldades que hizo. Que Juan el Bautista en Lucas, no me acuerdo, vino predicando Juan el Bautista y predicaba el reino de los cielos se ha acercado, y vinieron muchos a bautizarse al bautismo de Juan para arrepentimiento, perdón de pecados. Pero Juan les dijo algo muy importante en ese tiempo que aplica muy bien a estos tiempos, a esta enseñanza: hacer frutos dignos de arrepentimiento. A ver si ahorita se los paso, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar? A ver si de veras. ¿Lo tienes? Sí, es Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Qué dice Mateo 3:8? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros hemos entendido que hay una justificación, perdón de pecados, por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8 y 9. ¿Por qué digo esto? Porque Efesios 2:8 y 9, ¿qué nos dice? Hablando de la ley de Moisés, la ley antigua, y ahora ya no estamos en la ley antigua, ¿qué es lo que nos dice? Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Amén. No por obras. Nadie, ningún ser humano puede, ganar la gloria de Dios por sus méritos propios. Ningún ser humano tiene méritos propios para ganar el reino celestial. Es necesario que entendamos que debemos hacer una decisión en vida, porque en vida es cuando se hace la decisión de tomar en serio las cosas de Dios, al Hijo de Dios, a fin de que nuestra alma sea salva, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos acudan a salvación. Yo mismo tengo que estar al pendiente de mí mismo. Si yo creo verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios y le creo a Dios que lo envió a su tiempo y vino a nacer de mujer para ser igual a un ser humano, para poder subir a la cruz y cubrir mis pecados, pagando una deuda que no era de Él, pagando algo que debería ser sido a cada persona por sus actos. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Es algo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, porque por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya vimos lo que dice Romanos 3, 23 y 24, ¿verdad? La gracia de Dios significa favor inmerecido. Como definitivamente no podemos ganar el favor de Dios, la única manera que podemos ser declarados justos es que Dios gratuitamente nos provee de la salvación por gracia totalmente, aparte de nuestras obras. Pablo explica, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no salió de ustedes, sino que es regalo de Dios.
no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. ¿Qué dice Tito 3:7? Vámonos basando en lo que dice la palabra de Dios. Tito 3:7. Ujú. Dice la palabra de Dios, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gracias, para que seamos hechos, ¿qué? Según la esperanza. Seamos hechos, ¿qué? Herederos de qué? De la vida eterna. ¿Pero por qué? Por gracia. La gracia aparece claramente contrastada con las obras o méritos como la razón por la que Dios está dispuesto a justificarnos. Dios no tiene ninguna obligación de imputar o quitar nuestros pecados, a imputar nuestros pecados a Cristo, ni de adjudicarnos a nosotros la justicia de Cristo. Pues solo por su gracia, gracia inmerecida que lo hizo. A diferencia de la enseñanza de muchas otras religiones o sectas, de que somos justificados por la gracia de Dios y además de algunos méritos propios nuestros, al hacernos idóneos de recibir gracia de justificación y crecer nosotros en este estado de gracia por medio de nuestras buenas obras. Podemos estar seguros que la palabra de Dios nos dice que no es por obras la salvación o la gracia de Dios. Es gratuito y lo vimos en Efesios 2, 8 y 9 que nos dice, ¿verdad? El 9, que no es de nosotros, es don de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a esto si nosotros no nos conocemos y no nos disponemos a querer entender? Porque alguien dijo que la Biblia dice muchas cosas y nada es cierto. Muchos dicen, no, son argumentos, ¿cómo se llaman las historias antiguas de los mitos? Son mitologías, son ideas, son argumentos, pero la verdad es que es todo lo contrario. Los mitos y los argumentos y lo que quieran ponerle a todo lo demás son falsas enseñanzas que desvían al ser humano de lo que Dios quiere para el ser humano. Dios no quiere que nadie vaya al tormento. Dios no quiere que ningún alma se pierda. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Darnos vida eterna, pero está esperando que todos entremos. Aquellos que ya estamos dentro, pues estamos dispuestos, debemos de estar dispuestos a predicar la palabra. Muchas veces dicen, yo soy llamado a predicar la palabra. Sí, nomás no entran ofrendas y no hay diezmos. Ahora vamos a vender la iglesia, vamos a cerrar el templo porque no, ya no. No es un negocio secular, es una obra, un ministerio divino, el cual comparte Cristo con los que le seguimos. Tenemos que estar constantes, haya o no haya gente, venga o no venga gente. Por eso dice la palabra de Dios, hay que predicar el evangelio en Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Si realmente tenemos un llamamiento todos a predicar la palabra de Dios, todo cristiano, todo ser humano que sea seguidor de Cristo, tiene el deber de ir a predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Qué es lo que dice la palabra? Es que yo no me puedo ir y mencionar, no. Déjame le parafraseo la esa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo que quiere decir, parafraseándolo ya de una manera más sencilla y entendible, por donde quiera que andes caminando en este mundo, ve predicando la palabra de Dios a todo aquel que tú te encuentres en el camino. Te digan, te hagan, todo esto, lo otro, tú sé firme en lo que tienes que hacer. Y si no conoces a Dios, déjame decirte que es una bendición el saber que Dios está al tanto de nosotros. ¿Por qué? Dice Efesios 4:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es algo que debemos tener en cuenta. Ahorita les voy respecto a este punto les tengo que decir algo más. No nada más es querer. Yo digo que ya soy cristiano. Ya yo digo, es muy bueno tener un pensamiento positivo, pero es más bueno tener la fe salvadora. ¿Lo tienes? Efesios 6:12. Efesios 6:12, ¿qué dice? Dice Padre Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Fíjese todo lo que tenemos lucha. No tenemos lucha con un ser humano. No tenemos lucha con mi hermano, con mi hermana, con alguien de la familia. Es lucha, ¿por qué? Porque todo ser humano está expuesto, incluyéndome, a ser manipulado por algún espíritu que se burla de las cosas de Dios. ¿Te crees eso? No, no es cierto. Muchas de las veces decimos, no, es que el enemigo me tocó. No es cierto. Somos nosotros mismos, porque hay tres voluntades en el mundo por las cuales el ser humano puede ser llevado. Depende qué es lo que quieras hacer. Está la voluntad de Dios, está la voluntad de Satanás y está tu voluntad. ¿Qué dice Santiago? Que cuando somos tentados no digamos que fuimos tentados por Dios, sino por nuestras propias concupiscencias. Porque aún cristianos estamos en este cuerpo. ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando estemos presentes ante el Señor. Ausente del cuerpo, presente ante el Señor, dijo Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos presta toda su atención para ver si es cierto que queremos seguir su voluntad o hacer la mía. No porque esté defendiendo yo al enemigo, pero a veces culpamos al enemigo sin que le haya hecho nada. No que no haga nada malo, claro que sí. Odia todas las cosas que sean de Dios y todo lo que parezca semejante a Dios. ¿Y quiénes son los semejantes a Dios? Todo ser humano estamos hechos a semejanza de nuestro Padre Celestial. Y estamos siendo transformados, según Romanos 8:29. ¿A la imagen de quién, mira? ¿Por qué? ¿Porque se destruyó la imagen del Señor en nosotros? No, se manchó, se dañó. Estamos siendo, ¿qué? Reformados. ¿A qué? ¿Lo tienes? Lémelo, por favor. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Depende de cada uno la decisión de sí o no. Yo no soy quien para juzgar si somos cristianos o no somos cristianos, o ustedes o alguien más. Pero ni ustedes tampoco son juez para juzgarme a mí. El único que conoce los corazones de todo ser humano es Dios. Pero Dios nos dice, aquí está la bendición de la salvación de tu alma. Yo te justifico, aunque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, yo te doy vida con Cristo Jesús. Cuando tú llegues a cuentas con el Señor, al abrir los libros de la vida, va a aparecer ahí el nombre tuyo. Y ¿qué hizo? Pues fue crucificado, fue muerto y sepultado y resucitó. ¿Pero por qué? Porque te está adjudicando la justicia de Cristo a ti y a mí, a todo aquel que sigue al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Seguir los consejos que Dios nos permite tener por medio de su palabra. Son consejos, son sugerencias, hay mandamientos. Depende de cada quien seguirlos o no seguirlos. Pretextos como los de Moisés, hay muchos. Es que, no hay esques. Delante de Dios no hay esques. Es sí o no. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Verdad? Más diciendo lo que dice el versículo 1, es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2, porque también tenemos entrada, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Toda esta esperanza del verdadero creyente no debe ser quebrantada, debe ser fundamentada, afirmada en Cristo Jesús. El mundo va y viene, las cosas pasan, los años se van, pero lo que no se va es la gracia de Dios. Ahí está. ¿Por qué está aquí la gracia de Dios anunciada? Porque un día vamos a partir de este mundo, de este cuerpo aquí se queda. Todo lo que tengamos aquí se va a quedar, nada nos llevaremos. Lo que nos vamos a llevar es la gracia salvadora, la que dura más eternamente. ¿Qué es lo que le pones atención? En las cosas de Dios.
La justificación viene después de la fe salvadora. Pablo deja en claro esta secuencia cuando dice, nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque por estas, o sea, por las obras de la ley, nadie será justificado, dice Gálatas 2:16. Dice la palabra de Dios, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Qué bueno. Pablo nos indica que aquí la fe viene primero con eso el propósito de ser justificados. También dice que Cristo se le recibe por la fe y que Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3, 25 y 26. Dice la palabra de Dios, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia los pecados pasados. Gracias, mija. Atentó a haber pasado por alto nuestros pecados pasados. Perdonó nuestros pecados pasados. ¿Qué es lo que se necesita para encontrar la gracia de Dios? Tener el conocimiento de que Jesucristo vino a pagar una deuda que no era de Él y murió. Fue humillado, fue vejado, como dice en Isaías. No, Isaías 53. 53:5. ¿A qué dice? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, gracias amiga, fuimos nosotros curados. 650 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías ya estaba profetizando lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a hacer Dios con su Hijo por la humanidad. Desde el capítulo 4 la Biblia nos habla de esta fe, defensa del hecho que somos justificados por la fe, no por obras, del mismo modo que fue Abraham, David, Pablo. Dice que somos justificados mediante la fe. Ahí en Romanos 5:1 lo repetimos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Según la de Pedro 3:9, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, amiga. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Qué es la fe? Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra qué es la fe. Hebreos 11:1. No, ¿sí? Hebreos 11:1. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén, gracias. La fe, primero es la fe y instantáneamente después de que esa fe ha nacido en nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted se da esa oportunidad y se dispone a oír la palabra de Dios, puede ser que haya en usted ese nacimiento de esa fe necesaria para poder alcanzar la justificación. Pero no basta que alguien le diga algo, que alguien le enseñe algo, que le diga, no, es que no es cierto. Vaya a la Biblia, busque en la palabra de Dios, qué es lo que dice Romanos, qué es lo que dice Juan, principalmente Romanos y Juan. Casi toda la Biblia lo dice personas principales, Juan y Romanos, para entender qué es la salvación de nuestras almas. Si no tenemos el conocimiento, el entendimiento, vano es todo lo que digamos, porque puede ser por presión, mas no por decisión. Que digamos, sí acepto a Cristo. Tiene que haber un entendimiento de lo que el Señor vino a hacer. Por eso dijo Juan el Bautista cuando predicó que el reino de los cielos se había acercado, que es necesario que haya ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiene que haber un entendimiento de nuestra vida pasada a la vida presente donde estamos llegando al conocimiento de la verdad. La única manera que la fe venga a nosotros es
disponiéndonos, porque muchos vienen a los templos o se van a los templos esperando que Dios los cambie, pero nunca disponen su ser, su voluntad, a dejar que Dios haga la voluntad de Él en sus vidas. Que Él cambie su vieja manera de vivir en una nueva. ¿Queremos la gloria? Sí, pero ¿cuánto queremos obedecer los mandamientos que Dios ha dado para que los sigamos? ¿Hasta dónde podemos decir, yo soy salvo? Verdaderamente, por conocimiento, porque lo acepté, lo valoré y estoy seguro que es verdad, que Cristo murió por mis pecados y que no hay otro camino. Juan 14:6. No hay otro camino, no hay otra verdad en la que puede estar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿quieres ser justificado? Necesitamos, déjame leer unos versículos y cerramos, ¿verdad? Dice Lucas 2:14, gloria a Dios, gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, buena voluntad con todos los hombres, con los hombres. Buena voluntad con los hombres o con la humanidad. Buena voluntad. La buena voluntad de Dios ahí está. En Romanos 3:28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin la obra de la ley. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ver entonces que la palabra de Dios nos sigue enseñando Romanos 3:27. Nos hace una pregunta, pero con una intención muy buena. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Ya vimos Efesios 8:9 que nos dice, ¿verdad? Que por gracia sois salvos por la fe, y eso no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Romanos 11:6. Dice la palabra de Dios, y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Dice Romanos 3:30. Dice, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. Que vamos viendo que todo lo de la ley, mira, la ley quedó atrás, dice, pero aún así los que obedecieron la ley, los que pudieron llevar la ley a cabo, van a ser ¿qué? Justificados. Él justificará. Pero ¿qué depende del corazón de cada persona? Su decisión personal entre Dios y la persona. Nada tengo que hacer yo en la vida de mis hijos y mis hijos tienen su propia mente. Dios le ha dado al ser humano una mente tan grande, una inteligencia, para que pueda buscar por sí solo el camino verdadero. Uno como padre dirige a los hijos hasta los 12 años, de los 12 años adelante es puro insistirle que siga el camino del bien, hasta los 18 o 21 años. De ahí en adelante es responsabilidad de ellos mismos. Pero ¿qué se le debe enseñar? La verdad del camino. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que porque son hijos del pastor, ya. No, uno es el pastor y otros son los hijos y los nietos. Pero si hay una buena enseñanza de los padres, de los abuelos, a los hijos y a los nietos, hay un buen resultado en la familia. El punto es, pero cada quien dará cuenta de sí mismo. Ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Gálatas 3, del 1 al 14, mija. Gálatas 3, 1 al 14. Dice la palabra de Dios, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, haciólo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Dale, sí. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura de Dios, por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justificará ante Dios, quedó manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. ¿Por la fe recibimos qué? La promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Esto es lo que se ha hablado, gracias amiga. Lo podemos ver que está ahí reflejado, lo que leyó ahorita, a ver si que es Gálatas, ¿qué dijimos? 3 del 1 al 14. Capítulo 3 del 1 al 14 de Gálatas. Vemos entonces que la Biblia nos confirma y nos sigue hablando. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2:18 dice que por él los unos y los otros, ¿cómo dice? Bueno, bajo la ley, los que estaban bajo la ley que le cumplieron, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y podemos ampliar mucho, pero no quiero alargar mucho porque tenemos mucho que aprender. Apunten los versículos si quieren. Juan 3:16, Efesios 2 del 1 al 10. En primera, así lo vas a leer. En primera de Corintios 1:4, del 1 al 4 y el versículo 10. Primera de Corintios 15, 1 al 4 y 10. Dice la palabra de Dios, además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 10. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Mas no yo. Pero vemos otra vez que la palabra de Dios nos insiste, nos vuelve a decir lo mismo. No es la ley, es la gracia. En esta has creído, sigue constante en ella. No te canses, porque es algo que es tan valioso, el de veras mantener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en nosotros para fin de confirmarnos verdaderamente como hijos de Dios. Si no tenemos la capacidad, la paciencia y la perseverancia en la palabra de Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, déjame decirle, la oración es algo que es muy necesario en todo creyente, porque es algo tan grande y tan maravilloso que es la forma que comunicamos con el Todopoderoso. Si de veras lo cree, porque dice Hebreos que es necesario que el que se acerca a Él crea que existe, que de veras crea que existe, como dijo de Abraham. Abraham creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios?
Esa es la preguntas constantes que debe tener todo creyente en sí mismo. ¿De veras creo en Dios? Porque Él me da entrada a esa fe, a esa gracia, ¿verdad? Hebreos 3:6 dice, mas Cristo como hijo sobre su casa, somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza o la fe y la gloria y la esperanza, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué espíritu te está guiando, mi hermano? El 3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El 3, 2 2, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Si algo, cuando nos pasamos tribulaciones o nos provocan tribulaciones, debe haber en nosotros ese deseo de perdón, porque lo perdonamos en Cristo Jesús. Muchas de las veces cuando andábamos en el mundo, que alguien no me haga nada, porque van a ver cómo les va. Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo ya no estaba en el mundo cuando me han pasado muchas cosas, sino la gracia de Dios en mí es la que ha hecho muchas cosas en mi vida y puede hacer muchas cosas en su vida. Si su vida tiene muchos problemas, si en su vida tiene muchas necesidades, pasa tribulaciones, no menosprecie la gracia de Dios. Dios permite a veces que seamos probados, no que Él nos pruebe, como dice Santiago. Dios no prueba a nadie. Él permite que seamos probados, a veces en necesidades, en enfermedades y hasta en abundancia, hasta en riquezas, a ver dónde está nuestro corazón. Pero cuando estamos en riquezas, ni nos acordamos. Cuando estamos en tribulaciones, es cuando reaccionamos buscando a Dios, a todo aquel que cree en Dios, ¿verdad? Por eso, ¿quién es el que perdona? Dios es el que perdona. Y Cristo en Cristo Jesús. Y todo lo que nosotros hagamos debe de ser basado en lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿leíste el 10 y el 11? ¿No leíste el 11? Sí. Me faltó el 11. Te faltó el 11. Dice, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, gracias amiga. ¿Quién nos ataca? ¿Qué dijo Efesios 6:12? Que no, 6:12, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne. Seamos engañados. El cristiano no puede ser poseído por lo malo, pero sí puede ser guiado. Puede ser dirigido, manipulado. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Con Dios no se juega y realmente con el poder de Dios menos. ¿De veras quieres saber cómo Dios le habla a uno? ¿De veras queremos saber cómo Dios trata con uno? Tenemos que entregar completamente nuestra vida y nuestro ser, nuestra voluntad a Dios, si creemos que realmente Dios es el que nos da todo. Santiago 1, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Oyes la palabra, te acuerdas, pero te sales y se te olvidó lo que dice la Biblia. O la Biblia la traemos hecha bola en un rincón. Tengo el celular, sí, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y te aseguro que si aunque tengas el teléfono, no buscas la Biblia, buscas el TikTok o el YouTube o Instagram o cualquier otra cosa, menos la Biblia. ¿Por qué? Porque se te olvida quién es Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice 1 Corintios 14? Ya lo leímos, ya no lo leyó vez y una vez. Porque todavía no ha habido una conversión. ¿Por qué? ¿Qué dice el 1 Corintios 14? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Cómo se deben de examinar? Espiritualmente. Romanos 8, 5
al 9. Romanos 8, 5 al 9. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estéis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Qué tremendo, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios no está, no es de él. La cuestión es tener firme aquella fe, aquello que profesamos, aquello que decimos, porque las cosas de Dios no es si ahorita quiero y al rato no, porque Dios ya ha hablado, dice Hebreos 1 al 3, ha hablado de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, y en estos tiempos nos habla por su Hijo. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué dice el 4 y el 5 y cerramos? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos dio? Su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que qué es lo que mora en el cristiano? El Espíritu Santo. Y si realmente somos, dice en Tesalonicenses, porque nuevas criaturas sois, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si realmente creemos todo eso, entonces dice Filipenses 1:20, confirma a mi mira, conforme a mi mira y esperanza que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 1 Corintios 1:3, de tal manera que nada os falte, que ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos haciendo lo debido? ¿De veras? ¿O estamos haciendo lo que creemos que está bien cuando la palabra de Dios dice, no te jactes por tus obras, dale honra y gloria a Dios por su gracia salvadora? Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Permítame orar, dándole las gracias, y terminamos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra, santifícala, enternece los corazones, Padre, de manera que verdaderamente haya un arrepentimiento y una aceptación de tu Hijo Jesucristo, a manera que entendamos que nomás Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay ningún otro camino, no hay otra manera, no hay otra vida, sino en Cristo Jesús, y que no es por obras, sino por justicia tuya, Padre divina, por gracia tuya. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todas tus bendiciones. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que se disponen a querer aprender algo más de tu palabra, de ti y de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en todo. Bendice a nuestros hermanos, bendice este país, bendice a los que están en tribulaciones, enfermedades, los que han perdido un ser querido. Te pedimos por aquellos hermanos misioneros, aquellos que sufren persecución, aquellos que están sufriendo, Padre, a veces humillaciones, pero grande es el galardón que tienes tú para los que exponen todo en esta vida por tu nombre, Señor. Bendice pues a este país, a Israel, verdadero Israel, y a todo aquel pueblo tuyo, Señor, en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.